expertos en el tema. El senador Enrique Robledo es arquitecto de la Universidad de los Andes. Durante 26 años fue profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional, sede Manizales. Obtuvo la votación más alta entre todos los senadores por el Polo Democrático Manuel Sarmiento. Es abogado de la Universidad del Externado. Es ex asesor jurídico del senador Jorge Robledo. Perteneció a la Organización Colombiana de Estudiantes OCSE, que ha jugado papel distinguido entre la MANE y otros movimientos que persiguen una educación nacional y científica. Le damos la palabra al candidato al consejo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo a todos ustedes y a todas. Agradecerles por asistir a esta reunión. Y un saludo muy especial al senador Robledo y agradecerle también al Comité del Polo Joven en la Distrital por organizar esta reunión, que en realidad es una reunión muy buena. Voy a comenzar a señalar, es evidente, el senador Robledo va a profundizar un poco más en el problema de la crisis económica, pero es evidente que Colombia ya está atravesando por una profunda crisis económica. El dólar ya superó la barrera de los 3.200 pesos. Eso va a aumentar los costos de la vida de los colombianos, porque Colombia pasó a depender de las importaciones. Ojo a esto, siempre nos decían, no, que importemos de Estados Unidos porque la comida sale más barata. Y resulta que ahora todo se está encareciendo porque nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía alimentaria, al depender de la producción extranjera, también queda sometida a todos estos cambios en los mercados internacionales y sobre todo a la tasa de cambio. Se sigue demostrando entonces que no es cierta la teoría neoliberal, que abriendo la economía, dependiendo de las importaciones extranjeras, especialmente las importaciones de alimentos, se les garantiza a los ciudadanos una comida más barata. Y esto golpea duramente a Bogotá. De pronto, esta es una cifra que no se conoce mucho, pero la mitad de todas las importaciones de Colombia, del país, llegan a Bogotá. La mitad. Y Bogotá no es un país exportador, no es una ciudad exportadora, apenas del total de las exportaciones de Colombia, el 5% salen de Bogotá. Y eso que ahí meten algunas cosas como, algunos productos como el café. Entonces, esto va a impactar a la ciudad de distintas formas. En primer lugar, porque se va a aumentar el costo de la vida de la gente, la inflación. Pero también va a lesionar grandes proyectos que necesita la ciudad, como el metro. Es que con esta devaluación del peso, pues si el metro antes costaba, primero dijeron que costaba 15 billones, después Santos le hizo conejo a la ciudad y recortó el trayecto del metro, entonces costaba 13 billones, pero 13 billones cuando el dólar estaba a 2.500 pesos, ya a 3.200 pesos, ¿a cómo se va eso? ¿Cierto? Y todo eso, el costo de esos proyectos depende en buena parte también de la tasa de cambio, lo que demuestra que estas crisis económicas golpean a la ciudad y a los ciudadanos. Y bueno, y viene la pregunta que es la pregunta del millón, y es ¿quién debe pagar la crisis o quién va a pagar la crisis? Y me voy a referir al caso de Bogotá, porque los neoliberales tienen como una especie de receta, así como cuando uno busca la receta en internet para hacer pasta a la boloñesa, que le dicen a uno tantos gramos de pasta, tantos tomates y eso, pues los neoliberales tienen una receta también para poder resolver las crisis, y esa receta básicamente consiste en aprobar toda una serie de medidas que hacen que la crisis se descargue en el pueblo, como lo hicieron en Grecia, como lo han hecho en España, como lo han hecho en los países donde han entrado en crisis este modelo neoliberal. Más impuestos para la gente, ya está hablando Santos de aumentar el IVA, ¿cierto? Recorte del presupuesto público, recorte para la ciencia, como está pasando ahorita, recorte para las universidades públicas, reducir el salario mínimo, una serie de medidas, de reformas del recetario neoliberal que impactan negativamente la vida de la gente. Y en Bogotá, ¿qué es lo que está en juego en las próximas elecciones? ¿Cuál es el modelo de ciudad que se ha construido en Bogotá en los últimos 25 años? Es un modelo de ciudad que yo comienzo señalando esto. Hoy Bogotá es la segunda ciudad más desigual de Colombia, y Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. La última cifra es escalofriante. El 10% de la población de Bogotá con mayores ingresos, el 10%, se queda con el 42% de los ingresos totales de la ciudad. El 10% con más ingresos, el 42%. Y el 10% más pobre, adivinen con cuánto se queda el total de los ingresos.
con el 1% de todos los ingresos. O sea, una desigualdad aplastante, escalofriante, repito. ¿Y por qué esto? Porque es que el modelo que se ha construido en los últimos años ha sido un modelo en donde los derechos no se tratan como derechos, sino como negocios de unos oligopolios o monopolios que se enriquecen con el empobrecimiento de la gente. Se enriquecen con el empobrecimiento de la gente. Entonces a unos poquitos, que puede ser el 3%, les va muy bien, mientras al resto de la ciudad le va muy mal. Ustedes miran, no, pero ha habido algunos avances. Claro, y yo no voy a decirlo, en educación hay avances, en educación básica y media hay avances, cobertura de 100% cobertura y gratuidad en la educación básica y media, hay avances en salud, se ha acercado la salud a la gente, sobre todo en promoción y atención de la salud, hay avances en alimentación, pero no han sido suficientes, porque no se han echado para atrás las políticas que han convertido la ciudad en lo que yo he llamado el modelo Transmilenio. ¿Qué es esto del modelo Transmilenio? El modelo Transmilenio funciona de la siguiente manera. Peñalosa le entregó todo nuestro derecho al transporte digno, nuestro derecho al transporte público a 20 familias, o sea, técnicamente a un oligopolio, que son las dueñas de los buses rojos y verdes de Transmilenio, pero también son las dueñas de los buses azules, anaranjados y rojos del SITP, son los mismos, son las mismas familias. Y esas familias pues no actúan como Sor Teresa de Calcuta. Ellas actúan es con la lógica de los negociantes, o sea, de sacarle ganancia, utilidades al servicio de transporte público. Bueno, ¿de dónde salen esas utilidades? Peñalosa en los contratos les dijo esto: por cada kilómetro que sus buses rueden, el distrito les va a pagar una remuneración. Y esa remuneración contempla 3 variables básicamente. Una primer variable que es la operación, los costos de operación, el combustible, el salario del conductor, todo lo que tenga que ver con la operación. Una segunda variable que se les paga en esa remuneración es los costos, o son los costos de mantenimiento, el cambio de aceite, la revisión técnico-mecánica, etcétera, etcétera. Y una tercera variable son la rentabilidad, las utilidades que se les garantizaron en el contrato. Porque el contrato dice que por cada kilómetro que sus buses anden, el distrito les garantiza una rentabilidad equivalente al 14% sobre el valor del bus, sobre el valor de los activos. 14%, que es una rentabilidad bien alta. La rentabilidad del Grupo Aval sobre sus activos es del 9%, del Grupo Aval, y la de Transmilenio es del 14%. ¿De dónde sale esa rentabilidad tan alta? En primer lugar sale de uno de los pasajes más caros de América Latina. Todos nosotros estamos pagando el 4.º pasaje más caro de América Latina de transporte público, de acuerdo con un estudio de FEDESarrollo. Pero ustedes se van a aterrar. Transmilenio, los estudios de Transmilenio señalan que los 1.800 pesos que pagamos no alcanzan a pagar la rentabilidad del 14%, no alcanzan. Dicen que para llegar a esa rentabilidad el pasaje debería ser de 2.300 o 2.500 pesos. Entonces pagamos solo 1.800, ¿de dónde sale lo que falta? Porque se les garantiza el 14% de rentabilidad. Pues también sale de los bolsillos de todos nosotros. Se lo da el distrito les transfiere del presupuesto público cuantiosos recursos a los operadores privados del Transmilenio y del SITP. Y cuando digo el presupuesto público del distrito, pues estoy diciendo del predial, del ICA, de los distintos impuestos que están agobiando cada vez más a los ciudadanos. En 3 años, los operadores privados de Transmilenio y del SITP se han ganado 1.2 billones de pesos. Yo cuando digo esas cifras, casi siempre en el auditorio nadie salta y dice, uy, eso es muchísimo. Porque nadie es banquero acá, entonces nadie menciona cuánto es 1.2 billones. Bueno, ¿saben a cuántos balotos equivale 1.2 billones de pesos? Por un baloto uno resuelve su vida y la de sus hijos y nietos y por lo menos los bisnietos, ¿cierto? Les alcanza a tocar. Bueno, 1.2 billones de pesos equivalen a 25 balotos que se les ha dado a los señores de Transmilenio y del SITP. Y a diciembre se calcula que se les va a dar un total de 55 balotos. Ven ustedes ganarse 55 balotos más lo que se ganan por pasajes, porque el 95% de los pasajes van para los operadores privados. Entonces, modelo Transmilenio, a las 20 familias les va súper bien, recontra bien. También, que son las familias dueñas de Transmilenio de Bogotá, son las mismas dueñas de los Transmilenios de Pereira, de Barranquilla, de Cali, de Bucaramanga. Y también son las mismas dueñas de los Transmilenios que ruedan por Ciudad de Panamá, por Santiago de Chile, por Lima y Johannesburgo. Los tipos ya llegaron allá a Sudáfrica, con los pasajes caros que todos hemos pagado y con los impuestos de los ciudadanos.
Ese es el modelo Transmilenio. Ahora, les va muy bien a los dueños, a los señoritos, al oligopolio que se adueñó del transporte público. ¿Cómo les va a los usuarios? Pues les va muy mal. En primer lugar porque es... ¿Aló? En primer lugar porque es un servicio supremamente costoso, pero también porque el servicio es supremamente malo. Además de caro, es malo. Lo del SITP, nos dijeron, no, la modernización del transporte es el SITP, y la tal modernización lo primero que hizo fue eliminarles las rutas tradicionales a la gente. Se las quitaron y no se las reemplazaron por unas nuevas del SITP. Un caso, solamente un ejemplo, en el barrio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, en la parte alta de Ciudad Bolívar, una ruta que salía del barrio, llegaba a la Boyacá, cogía la 68 por toda la calle 100 hasta la séptima y llegaba ya hasta el Codito, hasta Belvenal. O sea, atravesaba la ciudad de sur a norte y de oriente a occidente, ¿cierto? De occidente a oriente, perdón. Bueno, la quitaron y no se la reemplazaron, entonces a la gente le toca caminar 1 kilómetro para llegar al paradero del SITP. Y cogen el SITP y les toca hacer transbordo, encareciéndoles el transporte. Bueno, y además las frecuencias del SITP son terribles, media hora, 40 minutos para esperar por un bus. Yo me acuerdo que como en el colegio, que si uno le deja la ruta, pues toca mirar a ver cómo uno llega, aquí pasa lo mismo. Y las frecuencias son malas por lo siguiente, y lo dicen los mismos estudios de Transmilenio. Yo les digo, le remunera por cada kilómetro que recorran los buses del SITP. Bueno, si sale un bus pegadito del otro, con una frecuencia de 10 minutos, ¿qué es lo que sucede? Que van a tener que remunerarles más, y más plata del presupuesto público, cosa que se vuelve inviable, insostenible. ¿Por qué quitaron el tema de la hora valle? Porque se volvió insostenible. ¿Por qué? Porque la alcaldía, Gustavo Petro, en lugar de renegociar los contratos, los prorrogó. Y bajo este marco contractual, si se bajan las tarifas, igual los privados no pierden. Hay que renegociar los contratos para reducirles esa rentabilidad del 14%, para tener mejor servicio, más frecuencias y un pasaje mucho menor. Entonces miren cómo es. Bueno, y el servicio de Transmilenio, pues ni se diga, ¿no? O sea, ahí sí la sabiduría popular, ¿no? Transmilenio, literalmente una lata de sardinas. Y lo dice, o sea, la experiencia de todos nosotros, y los dicen las cifras, la matemática. O sea, en los metros de Europa, el promedio del índice de ocupación de los sistemas de transporte es de 4 pasajeros por metro cuadrado. Imagínense en un ascensor chiquito y 4 pasajeros. ¿Saben cuánto es el Transmilenio en una hora pico? 8 pasajeros por metro cuadrado, inclusive a veces llega a 10. Entonces, pues lo van literalmente en una lata de sardinas. Llega a la universidad cansado, estresado, toca salir más temprano para coger el bus. El que se mete al bus es el que más pelea con el otro y le echa codo para poder meterse. O sea, es verdaderamente un pésimo servicio de transporte. Entonces, a unos poquitos les va muy bien y a la gran mayoría de los ciudadanos pagan un pasaje bastante costoso y además por un servicio bastante bueno. Es el modelo de Transmilenio que se aplica en el tema de la energía eléctrica. Seguramente aquí hay varios estudiantes de ingeniería y de pronto hay de ingenieros eléctricos, para que le echen ojo a este tema de las tarifas de energía eléctrica. La tarifa de Codensa, la que pagamos en Bogotá, la residencial, la comercial y la industrial, es una de las más caras del continente. Yo me puse a comparar la tarifa de Codensa de Bogotá con la de Estados Unidos. Ahí miren cuál es más cara, la de Bogotá. Y échenle ojo a esto. Gran parte de la energía que se genera en Estados Unidos proviene de termoeléctricas, que generan energía con gas y con carbón. Y es un proceso más costoso que el de las hidroeléctricas, porque en las hidroeléctricas el agua pues sale gratis. Y en Colombia la mayor parte de la energía se genera es con agua, con hidroeléctricas. Aquí es más barato producirla, pero es más cara la tarifa para la gente. ¿Por qué? Por el modelo Transmilenio. Porque les montaron a Codensa, no le exigen es respetarle o garantizarle a los ciudadanos un buen servicio de alta calidad, sino que le montaron es un negocio a esto, a Codensa, que es una multinacional italiana. Y la tarifa la fija el gobierno nacional y la fija de manera fraudulenta. Les voy a poner solo un ejemplo, hay muchos ejemplos de los fraudes de esa tarifa de energía eléctrica, pero uno solo. La tarifa depende del valor de los activos de Codensa, de los transformadores, de los cables, de las subestaciones, de todos los equipos. Y esos son equipos que tienen 20 años, o sea, 30 años. O
O sea que hoy valen menos de lo que valían cuando salieron de la fábrica, ¿cierto? Eso es como un carro, que uno lo saca del concesionario y al mes ya vale muchísimo menos. Bueno, Codensa, cuando va a hacer el avalúo de los activos, el gobierno nacional le permite que los avalúe como si fueran nuevos. O sea, un transformador que ya lleva 20 años o 30 años en funcionamiento, lo valoran como si estuviera nuevo cuando es mucho más, su precio es mucho menor. Y por eso y otras razones es que la tarifa de energía es tan alta en la ciudad y otras fórmulas fraudulentas. Es igual que el alumbrado público. Bueno, y la calidad de la energía. En el año 2013 explotaron 3 subestaciones de distribución de energía eléctrica. Una de ellas en la Concordia, allá en el centro. ¿Por qué? Porque están llenos de fierros viejos. Nosotros somos amigos de la Asociación de Ingenieros Electricistas de la empresa Energía Bogotá. Ellos tienen todo un estudio demostrando cómo incluso hay equipos que se instalaron cuando los Ampere Bush crearon la empresa Energía Bogotá. O sea, ya llevan más de un siglo esos equipos y no los reemplazan. Y lo mismo sucede con el alumbrado público en la ciudad. El alumbrado público es importante, una vez piensa que ese no es un servicio importante, es fundamental porque tiene mucha relación con la seguridad de la ciudad. Entre mayor iluminación haya, sobre todo en las noches, pues hay menos posibilidades de que a la gente la atraquen, por ejemplo, porque el ladrón no se puede esconder mejor, hay más vigilancia, no se puede volar tan fácil, etc. Bueno, el alumbrado público, ojalá se acuerden de mí esta noche cuando lleguen a la casa y échenle un ojo a cómo está el alumbrado público y cuánto ilumina. Es que eso es una luz amarilla, opaca. Yo digo que a veces es mejor salir con una vela que alumbra más que las bombillas del alumbrado público de Bogotá. ¿Y qué sucede? Nosotros le pagamos 135.000 millones de pesos al año a Codensa para que mantenga un buen alumbrado público. Y esa plática, como dicen, se perdió. Porque estamos llenos de bombillas viejas que Codensa no la reemplaza con lo que nosotros le pagamos. La Contraloría encontró que en Bogotá hay 340.000 bombillas de alumbrado público. Y de esas 340.000, 94.000 ya se les venció su vida útil. O sea, ya están viejas, ya no sirven. Y Codensa no las ha reemplazado. Es el modelo Transmilenio. Porque además el modelo Transmilenio beneficia a quienes están en los altos círculos del poder. Es que ustedes saben quién es el presidente de Codensa. El presidente de Codensa se llama José Antonio Vargas Lleras. ¿Les suena el apellido? Es el hermanito del señor, del vicepresidente. Entonces ustedes imagínense una Navidad de la familia Vargas Lleras y los dos hablando del alumbrado público. ¿Qué dirán? Oiga, miremos a ver cómo arreglamos el alumbrado público porque eso en Bogotá está muy mal. No. Dirán, bueno, ¿cómo hacemos para empeorarlo para ganarnos más plata? Porque les ha ido muy bien con ese negocio. Porque este es el modelo Transmilenio, beneficia a ese pequeño grupo que está en la cúpula del poder, que se enriquece con el sufrimiento y el empobrecimiento de los ciudadanos de Bogotá y de todo Colombia. Y así es todo, así es el agua, así es la educación, así es la salud, el modelo Transmilenio. En el agua, Mocus privatizó la planta de tratamiento de Tibitoc, que queda al norte de la ciudad, por allá por Tocancipá, la segunda planta de tratamiento más importante que hay en la ciudad. Y se la entregó a estos señoritos, a Corficolombiana, que es de Sarmiento Angulo, el principal banquero del país, a Fanalca, que es una de las familias que está en Transmilenio, y a Proactiva, que es una multinacional española. Bueno, y en el contrato de concesión, en la privatización, firmaron esta cláusula, que a esa planta le pagaban siempre un caudal mínimo de 4.5 metros cúbicos por segundo. Si produce 3, igual le pagan 4.5, o sea, se ganan 1.5 metros cúbicos que no produjeron, pero que sí les pagaron. Bueno, y en estos casi 18 años que llevamos de esa concesión, le hemos pagado a ese consorcio privado 300 millones de metros cúbicos de agua no consumida, pero que sí se las pagamos. 300 millones de metros cúbicos de agua equivale al consumo de un año de toda la ciudad. Ese es el negocio que les han montado y en todos lados es igual. Bueno, no voy a hablar de otros temas para no extenderme, pero ese es el modelo Transmilenio y ahora en las elecciones pues se está definiendo es quién va a pagar la crisis. Y a lo que van Pardo, a lo que va Peñalosa, a lo que va Francisco Santos, a lo que van los que el senador Robledo llama los Juan Manueles, es a profundizar este modelo de ciudad, este modelo Transmilenio, para que la crisis la pague la gente.
Entonces están diciendo que ya van a haber más contribuciones para los ciudadanos. O sea, no es suficiente que el predial se haya duplicado en los últimos años, sino que los ciudadanos van a tener que pagar más contribuciones, como los cobros por congestión, por ejemplo. Es una forma de sacarle más recursos a la gente descargándole la financiación del Estado en ellos. O ya están diciendo que el metro, que haya metro, pero que el metro sea privatizado. O sea, que el metro sea con el modelo Transmilenio. Un metro que se le entregue a privados para que los privados lo exploten económicamente buscando altas ganancias. Y ustedes se ponen a ver en el mundo, y los metros que sí funcionan son públicos y subsidiados. El de Ciudad de México, uno paga 700 pesos colombianos por montarse en el metro, cada pasaje es un metro público y subsidiado, y es uno de los mejores de Latinoamérica. El de Londres, el de París, el de Nueva York, todos son metros públicos y subsidiados. Los metros privatizados son los metros que han generado grandes protestas de la gente por ser tan costosos sus pasajes. Eso es lo que se está definiendo. Nosotros en el polo, con la doctora Clara López Obregón, con el senador Robledo, yo como candidato al consejo y un grupo de candidatos jóvenes a ediles, ¿a qué vamos allá a esas instancias? Vamos a primero, en el marco de esta crisis de Colombia, la crisis económica, a luchar para que la crisis no se le descargue al pueblo, y además a buscar echar para atrás esas políticas. ¿Cómo? Aquí no va a caer en la charlatanería de decir, no muchachos, confíen en nosotros que les vamos a arreglar todo y voten y no se preocupen y crúcense de brazos mientras nosotros les arreglamos los problemas. No, o sea, a esas instancias hay que ir básicamente a tres cosas, porque un concejal, un senador, ni siquiera un alcalde puede solo, necesita del respaldo de la ciudadanía. ¿Y qué se necesita hacer en instancias como el Consejo de Bogotá? Yo diría que tres cosas principalmente. Primero, elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos. A veces, no sé si ustedes se han preguntado, pero no, que los colombianos somos muy pasivos y dejamos que nos la monten mucho los gobiernos. Bueno, gran parte de esa explicación es que la gente no entiende este tipo de cosas, que le indignan y que la hacen luchar por sus derechos. Por eso es que un concejal democrático, consecuente, debe irse por los barrios de la ciudad, por las universidades, a explicar estas cosas, a elevar el nivel de conciencia de la gente para que la gente reaccione y para que la gente se organice, hagan organizaciones del transporte público, para que se exija la renegociación de los contratos de Transmilenio y del SITP, organizaciones de usuarios de servicios públicos para exigir la revisión de las tarifas de Codensa, organizaciones, vamos a hacer una organización con el sindicato del acueducto y con los ciudadanos para exigir que no se prorrogue el contrato de Tibitoc que vence en el año 2018 y se las podemos ganar como les ganamos el caso de Campos Rubiales, que obligamos a que el Estado lo asumiera para que lo operara directamente Ecopetrol y no se lo prorrogara a esta multinacional canadiense. Bueno, y eso se logra elevando el nivel de conciencia de la gente, organizándola, y se logra con lucha, con movilización. La historia de las conquistas de los derechos ciudadanos es la historia de las luchas ciudadanas. Es así, aquí ningún gobierno le regala nada a nadie. ¿Cómo hicieron los campesinos y los empresarios del campo para que el Congreso aprobara una ley que en algo les alivia sus deudas financieras con los bancos para que no los ejecuten y les quiten las tierras? Por eso tocó hacer un paro nacional, 300.000 campesinos en las carreteras del país peleando y frenteando para que el gobierno cumpliera con las reivindicaciones que ellos necesitaban. No lo lograron todo, por supuesto, en un paro no se logra todo, pero lograron avanzar en algo. ¿Cómo lograron ustedes, los estudiantes, derrotar la propuesta de Juan Manuel Santos de introducirle ánimo de lucro a la educación y profundizar las políticas de privatización? Crearon una cosa que llama la MANE, la organización, y salieron por todas las calles de todas las ciudades del país a protestar y a exigir que esa ley se hundiera, y ganaron. Es que la historia del mundo, la historia de Colombia está llena de éxitos y de victorias de luchas ciudadanas. En Bogotá, les cuento una historia que me pareció muy bonita. En 1886 se inauguró el tranvía de Bogotá, y esta élite bogotana, que siempre ha sido muy vendepatria, se lo entregó a una compañía estadounidense que actuaban como las 20 familias de Transmilenio, igualito, privatizado. Bueno, y la gente se cansó de eso, y en 1910 un niño se coló en el tranvía, como pasa en Transmilenio. Bueno, y los funcionarios de la compañía fueron y le pegaron, y casi lo matan. Y eso desató una ola de indignación en toda la ciudad. Y la gente se organizó, se movilizó y le armó un boicot a la compañía estadounidense.
y durante 2 meses nadie montó en el tranvía en protesta y exigiendo que los gringos le devolvieran el tranvía a la ciudad. Los tranvías pasaban solos. Bueno, la gente ganó y 2 meses después obligaron a que los gringos le devolvieran el tranvía a la ciudad y ganaron esa pelea. O sea, luchar sí vale la pena, luchar sí sirve, luchar logra avanzar en la conquista de los derechos. Bueno, pero no lo resuelve todo. Yo les decía, un paro no lo resuelve todo, porque de todas formas es enfrentarse con el Estado, que es el principal aparato de poder de una sociedad. Y para lograr cambiar profundamente las cosas, lo que hay que hacer es cambiar a los gobiernos. O sea, yo, ¿por qué me metí al polo cuando estaba en la universidad? Yo no me metí al polo por hacer negocios ni por conseguir unos puestos o contratos. Para eso me meto a Cambio Radical y le digo al doctor Vargas Lleras que me dé algo ahí en el alumbrado o en Codensa. Quienes estamos en el polo, estamos aquí luchando es porque estamos convencidos de algo que está diciendo el senador Robledo por todo el país, y es que este país sí tiene arreglo. Y estas elecciones también sirven para avanzar en ese objetivo estratégico. Porque yo les digo una cosa, el año 2018 hay elecciones presidenciales. Y desde ya, el senador Robledo no lo ha dicho, pero desde ya hay unas personas que estamos trabajando para ponerlo como candidato presidencial en el 2018 y para ganar las elecciones en el año 2018 y para comenzar a cambiar este país de manera estructural. Porque si no cambiamos a los gobernantes y vamos a dejar siempre que Santos gobierne, pues esto nunca va a cambiar. Necesitamos personas distintas y hay políticos distintos. Los del polo somos distintos, Robledo es muy distinto, Robledo lleva 40 años luchando. Yo soy distinto, yo no soy un político de escritorio. O sea, yo es que en el externado con otros compañeros logramos revivir el movimiento estudiantil que se había muerto en las universidades privadas. Y cuando salí de la universidad, además de vincularme a la oficina del senador Robledo, me vinculé a la lucha sindical de Sintrateléfonos, en la pelea contra la privatización de la ETV, en la lucha de los trabajadores del acueducto. Estuve con los trabajadores de Claro ayudando a fundar el sindicato de Claro y a consolidar ese sindicato contra todos los atropellos de Carlos Slim. O sea, sabemos qué es estar en la calle y estar movilizándonos, y a eso es a lo que hay que ir para estas próximas elecciones. Así que no podemos permitir que la crisis se descargue en el pueblo. Hay que unirnos, hay que lucharnos, hay que construir un mejor país, pero para eso necesitamos elevar el nivel de conciencia de la gente, que la gente se organice y se movilice. Esos son los objetivos con los que vamos a estas elecciones el 25 de octubre, a evitar que sigan profundizando y descargando la crisis en la gente, que sigan profundizando el modelo transmilenio, a luchar contra estas políticas y avanzar. ¿Avanzar para qué? Para que podamos poner un gobernante que responda a los intereses de la nación y construir una Colombia democrática, decente, como decía Carlos Gaviria, digna, soberana, que no se le arrodille a los gringos, que no se le arrodille a la OCDE, que respete a los colombianos y sobre todo que les garantice los derechos a los ciudadanos. Muchas gracias. Le cedo la palabra al senador Romero. Yo empiezo por darles a ustedes las gracias muy especiales por estar esta tarde aquí con nosotros. A mí me agrada mucho estar en la universidad. Yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Luego me siento muy cómodo, digamos, en un recinto como este, y les prometo que es mucho más grato estar aquí que estar en el Senado de la República. Que tengan esa certeza. Se nos ha planteado que nos refiramos un poco al tema de la crisis económica en el contexto pues, nacional en este momento. Mañana debe empezar a circular en internet un artículo de unos que yo escribo para la prensa, un artículo analizando eso. Si lo buscan ahí lo van a encontrar. Pero les hago unos comentarios. El alza del precio del dólar, todo el mundo está hablando de eso. Salimos de dólar a 1800 y llevamos como en 2300. Es el país del mundo con una mayor devaluación, casi el 70%. Eso es en términos de economía, eso es una locura. Esa alza del precio del dólar es de una parte un problema en sí mismo. Voy a explicar por qué los líos graves que le crea al país y a Bogotá, porque el tema era tocar el caso de Bogotá. O sea,
precio del dólar también es como el bombillo rojo pues del avión que se está cayendo, ¿cierto? Y le dice, bueno, pilas porque está metido. ¿Por qué digo que es un problema en sí mismo? Porque Colombia importa unos 50.000 millones de dólares de productos extranjeros que se importan en dólares en general. Y porque la deuda externa nacional, pública y privada, vale 106.000 millones de dólares en este momento. Entonces ustedes se imaginarán el enredo que les implica a un país en el aumento de los precios, en los líos de la deuda, etcétera, pues que cambien las cosas así, o sea, que ya no se pague esa deuda ni se hagan esas importaciones con petróleo, con dólar a 1.800, sino con dólar que vamos a 2.000 o a 2.300 pesos. Eso es a 3.000, perdón, eso es una locura. Y eso, por supuesto, va a generar un impacto grande. Aquí va a haber empresas que se van a quebrar, que se van a cerrar. Va a haber negocios que van a dejar de funcionar. Muchos negocios, por ejemplo, que se montaron con el dólar barato, los van a tener que cerrar porque ya no da. O sea, el país venía funcionando con una situación y un cambio abrupto en la situación, lo que genera es desempleo, pobreza, crisis del aparato productivo. Eso tenganle toda la certeza, toda la certeza. Los amigos del gobierno y el propio gobierno entonces han dicho no, pero también es verdad. Bueno, entremos ya en los temas del debate. Este es un debate sobre la crisis de la leche, Y yo estoy en estos días recordando, lo hice en el debate sobre azúcar, recordando 2 o 3 cosas que quiero repetir hoy aquí, que los colombianos tienen que saber, que no pueden olvidar. Primero, que el libre comercio, la apertura de esa gavilla, como se llamó en esos días, tiene origen, dijo el doctor Abdón Espinosa Valderrama, exministro de Carlos Lleras Restrepo, en un chantaje del Banco Mundial. No voy a leer aquí la cita, que la tengo en detalle, que la he leído varias veces, pero eso no se puede olvidar. O sea, el Banco Mundial le dijo a Colombia, o se me arrodillan en estos temas del libre comercio, de la apertura, o no les renuevo, o no les doy las siguientes partidas del crédito Challenger. Sería bueno que el Congreso pudiera conocer en toda su extensión las exigencias que el vicepresidente de Estados Unidos le está haciendo al gobierno de Colombia. Como si fuera poco, también le dice que no puede aprobar el decreto este famoso del que se está hablando tanto, el de los biotecnológicos. ¿Cómo así que el vicepresidente de Estados Unidos, metiéndose en los asuntos internos de Colombia, que no tiene nada que ver en una interpretación legítima del TLC, sino que es un invento de las transnacionales, de los medicamentos norteamericanos para seguirnos imponiendo unos precios leoninos en las drogas que salvan vidas en Colombia? Esa es la segunda cosa que señala la carta del vicepresidente Biden. La tercera es que le exige que desmonte una cierta norma que en algo contribuye, digamos, a favor de los ingenios azucareros del Valle del Cauca en la producción de alcohol carburante, de etanol. Y hay un punto que es el que me parece a mí, si se quiere, más grave de todos. Es que le exige también, el vicepresidente norteamericano, le exige al presidente de Colombia que tome decisiones para beneficiar todavía más, dice, para beneficiar con un mayor involucramiento del país, de ese país de Colombia, en las operaciones de la OTAN. En las operaciones de la OTAN le exige el vicepresidente Biden al doctor Santos que tome decisiones. Terminan esta parte diciéndole, necesitamos a Colombia involucrada en más lugares, después de que le ha dicho que ya está militarmente involucrada en operaciones en Centroamérica. Esto es de una gravedad inaudita, señor presidente. Es que la OTAN no es una asociación de hermanitas de la caridad. La OTAN no es una organización encargada de llevar pues la felicidad a los habitantes de la tierra mediante actos generosos. No, la OTAN es un organismo militar del colonialismo de los Estados Unidos. Es un organismo para ingerir y agredir militarmente a países de la tierra con los cuales Estados Unidos tenga cualquier contradicción o algún desacuerdo, con la ayuda alcahueta de las grandes potencias, de las potencias militares de Europa Occidental. O sea, estamos hablando de una cosa muy grave. Y con el dólar alto, entonces vamos a poder exportar más.
¿sí? Se facilitan las exportaciones, y eso en el papel es cierto. Lo que pasa es que entre el papel y la realidad pues hay trechos grandes. Primero, porque buena parte de lo que Colombia podría en teoría exportar tiene insumos en dólares, materias primas por ejemplo en dólares. Entonces el tema es el tema del TLC. Yo voy a hacer esfuerzos por ser breve, pero quiero empezar señalando una cosa que es bien importante, ¿no? La situación del agro es muy mala. Hoy ya en Colombia la situación del agro es muy mala. O sea, 20 años de libre comercio no sale gratis. 20 años de libre comercio han generado un impacto muy negativo en este país. La balanza comercial que mide las relaciones importaciones y exportaciones agrarias de Colombia. Estamos hablando de que en toneladas viene siendo negativa desde hace rato, o sea, nos importan más que lo que exportamos. Estamos importando el año pasado, en el 2010, del orden de 8.700.000 toneladas, un país que produce unos 30 millones de toneladas de productos agrarios, o sea que las importaciones son supremamente grandes. Pero si se quiere más grave que eso, bueno, y contra unas exportaciones mucho menores, del orden de 4,5 millones de toneladas. Pero si se quiere más grave que eso, estamos teniendo balanzas comerciales en dólares negativas, ¿sí? Del orden de 33 millones de dólares el año pasado. Lo del café es un drama. O sea, la cosecha cafetera, desde que empieza el libre comercio en Colombia, la cosecha cafetera ha caído de 16 millones de sacos a 7. ¿Cuánta pobreza y sufrimiento hay detrás de eso? La mitad del café que consumimos los colombianos es café extranjero, café importado. ¿Quién iba a creer? Es que la capacidad de destrucción del libre comercio realmente es inconcebible. Digamos que lo que se gana por un lado se pierde por otro. Lo segundo es que en Colombia estos años de libre comercio han destruido el aparato productivo. O sea, ustedes miran la industria y miran el agro y están completamente postrados. Entonces, cuando las condiciones a ese agro y a esa industria les puedan mejorar, pues eso está exhausto. ¿Sí? No es tan fácil, pues, digamos, pasar de nada a algo cuando usted está en una crisis muy complicada. Entonces no hay oferta exportable. O sea, uno dice, bueno, vamos a exportar más, ¿y es exportar qué? Y como si fuera poco, la competencia internacional es muy brava. A la gente le meten el cuento de que es que yo produzco aquí cualquier cosa y me voy a exportar, a vender a Estados Unidos, Europa, y eso llego allá y allá esperando a que yo llegue. No, eso es para, eso es durísimo. O sea, todas las importaciones gringas o europeas ya tienen dueño. O sea, hay gente que está, digamos, ocupando esos nichos. O sea, que para Colombia exportar $1 más tiene que sacar a los codazos a algo. Ahora, puede que en el mediano plazo o en el largo plazo haya una recomposición de las circunstancias, dependiendo de los casos puntuales, pero en general tengan la certeza de que lo que se le viene al país son años de muchas dificultades. ¿Cuántos años? No sabemos, pero son años de muchas dificultades. Para eso es para lo que hay que prepararse. Esta disparada del precio del dólar tiene una explicación que es muy simple. Cuando el precio de un bien sube y el dólar es una mercancía también, el coste es porque está escaso. Si aquí solo hubiera un tinto para entre todos, pues ese tinto sería carísimo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en estos años de libre comercio han venido inundando tanto el país de productos extranjeros que han venido hundiendo la economía nacional, y eso quiere decir que Colombia, la economía colombiana, para operar necesita muchos dólares, porque tienen que pagar muchas importaciones. Pero al mismo tiempo, como el aparato productivo se está resintiendo, esos dólares no aparecen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? Gran endeudamiento externo, que es una manera de conseguir dólares, abrirse a la inversión extranjera, que es una manera de conseguir dólares, y hubo 10 años de bonanza minera. El petróleo alcanzó a estar a 120, 130 dólares. Pero ¿qué pasó? Que lo que tenía que pasar, y es que el año pasado se hundieron los precios del petróleo. Entonces, de tener petróleo hasta 100 dólares y más, terminamos teniendo petróleo a 50 dólares. Entonces se hundió la economía petrolera, se hundieron los ingresos del Estado colombiano, que recibía una suma importante por petróleo, se hundió el ingreso de divisas, y esa es la crisis. O sea, la crisis es la suma de que importamos muchos productos
productos que podríamos producir en Colombia y de que se cayeron los precios de los petroleros. Y eso, por supuesto, va a generar nuevas repercusiones. El Estado va a tener menos plata, luego va a haber menos inversión pública y eso genera también crisis económica y genera pobreza. Los inversionistas extranjeros que venían a invertir en petróleo y en minería ya no están viniendo y eso genera pues también debilitamiento de la economía y más desempleo. Si ustedes miran, por ejemplo, la exploración petrolera prácticamente está paralizada. Ya muchos campos petroleros se han cerrado porque eran campos que operaban, digamos, con niveles de petróleo de $80 se han terminado, pues el petróleo 50 entonces opera. O sea, todo esto sumado, no me quiero extender más. Lo que les quiero decir es que el país se ha entrado en una crisis muy grande. Antes de que se disparara a estos niveles el precio del dólar, ellos, digo yo, la gente del establecimiento del gobierno, produjeron ya un estudio, ustedes lo pueden encontrar en internet, es un estudio del PNUD, donde con todas las letras, es un estudio como de noviembre, cuando las cosas están bastante menos malas de lo que están ahora, dice con toda claridad que va a caer el agro, que va a caer la industria, ¿sí? Que va a disminuir la clase media, o sea, sectores de la clase media van a empobrecerse y que va a aumentar el desempleo y la pobreza. Y eso es lo que se vio. El gobierno pues echa cuentos. Ahora, no son mentiras piadosas las del gobierno, no, son mentiras descaradas para ocultar que esto es lo que está sucediendo y para ocultar otra cosa que es muy grave, y es que el gobierno ya tomó la decisión, Juan Manuel Santos tomó la decisión de no modificar en nada el modelo económico. Y esta crisis, el aspecto positivo que tiene es que se ha demostrado nuevamente que este modelo económico de libre comercio, de los TLCs, del consenso de Washington, del neoliberalismo, no le funciona en Colombia. Ya en el año 99 tuvimos una primera crisis grave parecida a esta, pregunta de sus padres, es un drama nacional. El país se medio recuperó porque tuvimos la suerte de ganarnos la lotería del superciclo de los commodities, de los altos precios de los minerales, cosa que no es mérito ni el gobierno de Uribe ni de Santos, sino un chiripazo. ¿Sí? Se dispararon los precios por fenómenos que no es el caso explicar aquí, y Colombia tenía petróleo y tenía níquel y tenía carbón, entonces nos entró un chorro de plata y eso mantuvo medio funcionando la economía en la última década. Pero eso se desfondó, o sea, se cayó la estrategia. Es, repito, prueba reina del fracaso del modelo económico. Esto que está pasando lo anunciamos nosotros oportunamente. Si ustedes miran el récord de mis debates de 13 años en el Senado, van a encontrar que esto lo estoy diciendo todo el tiempo. Diciendo, un país como Colombia no puede vivir sin agro y sin industria. Es mentira que con sola minería pueda vivir un país. Es mentira que los precios altos de la minería se sostienen indefinidamente. Todo el mundo sabe que los precios mineros suben como palma y bajan como coco. Eso es un asunto cíclico. Pues todo lo que les dijimos que no había que hacer lo han hecho a lo largo de estos 3 años. Y ahora estamos en la crisis, va a aumentar el desempleo, repito, la pobreza, el sufrimiento, y lo que nos dicen Santos, y en eso está Manuel Uribe también, es que el modelo económico no se toca. Más libre comercio. Ahí, por ejemplo, están en estos días, van a empezar a desproteger aún más el azúcar y la panela, y eso va a crear nuevos problemas productivos, nuevas amenazas al agro, nuevas amenazas a la industria. Santos viene con otro TLC que se llama TPP, que es un TLC con los griegos y los países asiáticos, que va a acabar de desbaratar esto. Y entonces aquí surge una pregunta: si estamos en esta crisis feroz y se va a agravar, ¿quién va a pagar los platos rotos? O sea, el tiempo que podemos llamar de la bonanza minera fue tiempo en que ellos se enriquecieron a reventar y al pueblo más bien poco le tocó. Vienen las vacas flacas, hay que pagar los platos rotos de la fiesta de estos años anteriores. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la fiesta? Ellos. O aquí hacia abajo la gente. Ya está dicho, ya lo definieron los griegos, lo definió la OCDE, el Fondo Monetario, Santos, todos ellos, que la factura se la van a pasar a las gentes del común. ¿Mediante qué? Más desempleo, más pobreza, más impuestos, menos garantías laborales, menos estabilidad, menos sueldos, menos pensiones, menos salud. Eso es lo que se viene. O sea, esta es una crisis, te repito, alguien la tiene que pagar. ¿Y quién la va a pagar? Y ya los anuncios dicen con toda claridad que es lo que se viene. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Y esto
Es un fenómeno nacional, o sea, Bogotá está inmerso en eso. Manuel acaba de dar un dato que es complicadísimo, es decir, la mitad de las importaciones a Colombia entran a Bogotá. Bueno, la mitad del sufrimiento, del incremento del dólar en los 50.000 millones de dólares de importaciones lo paga Bogotá. Así de simple. Esto es, digamos, el hecho que tenemos al frente, sobre el cual los colombianos tienen que tomar las decisiones en esta próxima campaña, en esta próxima campaña electoral. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? El Foro Democrático Alternativo. Nosotros proponemos que frente a todo esto, que bueno, tiene que ver con cosas que son más, si se quieren, más directas para ustedes. Por ejemplo, ya está claro, ya están recortando el presupuesto nacional y eso incluye recortar el presupuesto de las universidades y eso los toca a ustedes. Están hablando de bajar el salario mínimo físico, que los colombianos comen mucho, están barrigones, que las mujeres se están pensionando muy jóvenes, entonces hay que aumentar la pensión, que hay que subir el IVA, que es el impuesto más retardatario por excelencia, porque cae principalmente sobre el pueblo y las clases medias. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Pues a esto hay que ofrecerle resistencia, hay que oponerse. O sea, bien estuvo la ironía de Manuel Sarmiento. Si él no estuviera en esto, para él sería más cómodo estar en Cambio Radical o cualquier partido de esos donde, si no sale elegido concejal, le darán un puesto. Pero honestamente, para mí la política no es un negocio personal. Para nosotros la política es la idea de cambiar a este país para tener un país donde todo el mundo tenga garantías mínimas y no solo los que pertenezcan a determinados partidos políticos que montan como unas especies de pandillas para ellos salvarse de las propias malas decisiones de esas organizaciones a las cuales pertenecen. ¿Por qué digo yo que hay que votar? A ver, tú estás diciendo, nuestra política es la resistencia civil. O sea, oponernos, la lucha, la movilización. ¿Sí? Que los colombianos no traguen entero, que los colombianos se rebelen, digamos, contra este modo económico imperante. A eso es a lo que llamamos a la gente. Y dentro de esa resistencia, por supuesto, una resistencia clave es la resistencia que se pueda ejercer desde las corporaciones públicas. Ustedes de pronto me han visto lo que yo hago en el Senado de la República, pero la idea es que Manuel lo haga también en el Consejo. Ahora, ¿por qué yo estoy tan seguro de que Manuel lo haría supremamente bien? Ya se mencionó aquí, Manuel fue asistente de mi oficina 6 años, fue jefe de mi oficina. O sea, yo lo conozco bastante bien y sé sus capacidades. Y puedo afirmar sin la menor duda que la huella, la marca que va a dejar Manuel en el Consejo de Bogotá, por lo que haga dentro, o mejor, la huella que va a dejar como concejal, por lo que haga dentro del Congreso y por lo del Consejo y lo que haga por fuera del Congreso, va a ser una huella profundísima de actitud democrática, patriótica, de honradez. Y lo digo porque lo conozco pues bastante bien, 6 años. Fue uno de los mejores estudiantes de la Universidad de Externado. Su ejercicio profesional es sobresaliente. Manuel, antes de los 30 años, había tumbado 2 leyes en la Corte Constitucional. Eso no lo pueden contar muchos abogados de este país. Entiende muy bien de economía, de historia, de asuntos sociales, de derecho laboral, de educación. Ustedes lo pueden invitar casi que a hablar de lo que quieran y van a encontrar en Manuel una persona que entiende muchas cosas y que tiene una capacidad de estudio y análisis que le permite abordar temas nuevos con mucha facilidad. Entonces ustedes le ponen a Manuel a tarea pues para el lunes sobre el tema del acueducto tal, créanme que se las trae aquí, le sacan por lo menos un plato de aquí. Pero al mismo tiempo, y esto es clave, Manuel tiene un plus, es que Manuel es todo terreno. O sea, ustedes ponen a Manuel en el ambiente más complejo, académico, a debatir sobre derechos, sobre cualquier cosa, y está súper cómodo porque me ha tocado ver. Pero Manuel también es un tipo que se para en una puerta de una fábrica a repartir una hoja volante a los trabajadores, les defiende sus derechos laborales, va a las marchas y a las movilizaciones. O sea, es un todoterreno, que en política es un marcador de diferencia. Entre otras cosas porque estos señoriticos de la política tradicional, imagínense el concejal repartiendo una hoja a la puerta de la empresa, se desdoran. Eso no es parte de su estilo. Entonces mi invitación a ustedes, mis queridos compañeros y compañeras, es a que, bueno, primero hagan esfuerzos por entender y estudien la gravedad de lo que está pasando. Sobre todo saquen las deducciones que deben salir de ahí. Se le avecinan años muy complejos a Colombia, muy complejos. Estos tipos son capaces de acabar hasta con el nido de la perra. Esta gente no está por nada.
Los gringos vienen por la lana, por el telar y por la quintela, por todo. Y nosotros somos el pueblo democrático, que es la principal fuerza de la izquierda democrática colombiana, el último dique que hay en este país. Somos lo último que queda intentando parar esa ofensiva de recolonización. Y para eso es clave y es importante que Manuel esté en el Consejo de Bogotá. Lo último decirlo es esto: esa crisis que se viene, y este es un debate de credibilidades, aquí llevamos no sé cuántos años ellos diciendo que va a pasar una cosa y nosotros que van diciendo que va a pasar la contraria, y les hemos ganado todos los debates. Todos los debates han demostrado que en esas controversias teóricas la vida nos dio la razón a nosotros. Hoy no la está dando. Entonces estamos hablando de modificar las cosas y de transformar este país. Pero les decía que lo último es esto: esa crisis del modelo económico, que se va a agravar porque viene una crisis, o hay ya una crisis mundial de proporciones inmensas, que es también la crisis de la globalización imperialista. O sea, a esos tipos se les está uniendo toda la estrategia. También lo dijimos oportunamente. Mi primer artículo contra la apertura del libre comercio es del año 90, si ustedes lo buscan, verán que yo digo ahí: esto va a terminar mal. No es verdad que el país, el mundo va a resolver sus problemas a través de esto, porque podrán acabar con los países pobres de la tierra y al final los gringos y los europeos y los japoneses se verán enfrentados entre ellos mismos, que es lo que hoy en buena medida está pasando. Entonces les decía que por último esto: esta crisis, que es negativa, repito, porque genera sufrimientos, tiene como cara positiva que desenmascara la verdadera naturaleza de los guapamanes. Y podría generar un efecto positivo, y es que para las elecciones del 2018, que se van a hacer en un ambiente muy enrarecido, podría suceder que ese ambiente enrarecido de pobreza y de sufrimiento empujar al pueblo colombiano, o mejor, ayudar a decidir al pueblo colombiano a la lucha. Porque el problema que tenemos es que estos personajes ganan es porque el pueblo vota por ellos, los eligen a ellos, la gente sencilla, la gente buena de Colombia, engañada, vota por ellos. Pero podría suceder que en el 2018 prendiera una gran rebeldía ciudadana, que nos permitiera constituir una unidad muy amplia, con los sectores alternativos, con el pueblo liberal, conservador, de la U, del cambio radical, del centro democrático. Digo el pueblo, no sus jefes. El pueblo, porque todo el pueblo está sufriendo. Aquí no sufre solo el pueblo del pueblo, sufre todo el mundo. Que fuéramos capaces de unir todo eso, y de unir a los más pobres, y de unir a las clases medias y al empresariado que le aporta al desarrollo nacional. O sea, todos los que estamos por este banco de la Nación Colombiana Navegui, seamos capaces de unirnos en una gran convergencia que sea capaz de derrotar, y eso puede suceder, que sea capaz de derrotar en esas elecciones del 2018 a cualquier candidato presidencial que las fuerzas retardatarias nos atraviesen en el camino del progreso de Colombia. Veamos entonces la elección de Manuel Sarmiento y estas elecciones de octubre también en este marco, digamos, de mucha preocupación por lo que está pasando, pero de mucho optimismo en la idea de que este país sí tiene arreglo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Robledo. Ahora vamos a hacer una breve ronda de preguntas. Al final del evento, nosotros como comité del pueblo de la facultad nos autofinanciamos, porque creemos que una independencia en las finanzas nos da independencia política. Al final entonces vamos a estar vendiendo unos ricos brownies a 2.000. Entonces, primero le doy la palabra a la compañera Laura Torres. Si alguien más quiere hablar, por favor levante la mano. Si alguien quiere hacer una pregunta. De momento le doy la palabra a Laura. Buenas tardes para todos, compañeros. Buenas tardes. Pues yo, para concluir, me gustaría decirles que la Universidad Distrital no es ajena a esta crisis. Y no es ajena porque, por ejemplo, en el presupuesto 2015 de la Universidad Distrital estamos funcionando con un déficit de más de 30.000 millones de pesos. Y solo es en funcionamiento, porque no tenemos dinero ni para terminar la construcción de la aduanilla de Paiva y tampoco para remodelar la Facultad de Artes Asada. Entonces la Universidad Distrital no es ajena. Tenemos un déficit de infraestructura enorme. Yo no sé, tenemos un déficit de 7.2 metros cuadrados por estudiante.
Entonces a veces nosotros podríamos pensar que eso no lo notamos, porque a veces pues no vemos mucha gente ni acá, ni en la Macarena, ni en la Tecnológica, pero es que la atacada para que no nos demos cuenta es la siguiente, y es que nosotros somos de las pocas universidades que tienen clases de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y eso es inhumano, vivir en Usme, en Usaquén, y tener clases de 6 de la mañana acá. Levantarnos a las 3:30 de la mañana y es porque no hay en dónde meter personas. Yo no sé si ustedes vieron una foto que estuvo rondando por ahí, donde en esta facultad había puestos afuera, gente afuera escuchando clases. Y es porque, en últimas, la atacada es debilitar la educación pública. Entonces, una también de las cosas que nosotros podemos ver es, por ejemplo, el año pasado. El año pasado se intentó meter el reencauche de la reforma a la Ley 30 del 2011 en esta universidad, con el acuerdo 008 y 009 del 2013. ¿Cómo lo derrotamos nosotros? En las calles. Pero ¿qué pasa? Yo soy voluntaria de Manuel Sarmiento y soy parte del comité y estoy convencida de que él va a ser la voz en el consejo que tanto necesita la Universidad Distrital. Y es que nosotros derrotamos esos acuerdos, pero no teníamos en el consejo una voz que dijera y denunciara todo lo que está pasando en esta universidad. Yo estoy segura que si Manuel Sarmiento queda elegido al Consejo de Bogotá, él va a ser esa voz que tanto necesitamos los distritalinos. Entonces, la invitación es que pues, se unan al comité de campaña de Manuel Sarmiento y que pues, también se vinculen al comité de Polo Joven de la Universidad Distrital. Nosotros nos reunimos acá en esta facultad los miércoles a las 2 de la tarde en el Muro de Escalar. Cordial invitación. Estamos convencidos de que este país sí tiene arreglo, de que Bogotá sí tiene arreglo y que la Universidad Distrital sí tiene arreglo. Pues reiterarles la invitación a que pues, nos colaboren con los brownies, son deliciosas a 2.000 pesos y ya. Una cosa sobre la distrital es que échenle ojo a esto, porque entonces dicen, no, sedes de la distrital por todas las localidades, casi que todo el mundo está hablando de eso. Y ustedes se pueden ver, por ejemplo, en Bosa, en la sede de la distrital en Bosa, qué carreras, qué programas quieren poner a funcionar allá, cuando haya plata. Entonces son programas como cómo aprender, o sea, más o menos cómo vender servicios de comunicaciones. Se llama un programa que quieren plantear allá. Son puros programas que ellos llaman para el emprendimiento, o sea, para el mercado laboral, para el trabajo, lo que llaman ellos educación para el trabajo. La universidad distrital, ¿qué debe ser? O sea, no debe ser de saber cómo le sacamos mano de obra que no cuestione, que no critique las grandes multinacionales, sino debe ser un centro para la innovación de la ciencia y el conocimiento en Bogotá. O sea, ¿qué vamos a hacer con la infraestructura eléctrica de Bogotá? La Facultad de Ingeniería tiene que ponerse en eso y sacar profesionales para mejorar el servicio y para que el servicio de verdad sea un derecho de los ciudadanos. No es a domesticar de lo que se trata para una universidad pública. No se trata de sacar borregos ahí que salgan al mercado laboral y simplemente tengan unas habilidades prácticas y las pongan en práctica para las grandes multinacionales, no. Se trata de tener profesionales que innoven en el conocimiento de la ciencia para poner a la Universidad Distrital no solamente al servicio de Bogotá, sino que sea también un centro de investigación y desarrollo de la ciencia y el conocimiento para todo el país. Y esa cosa bastante demagógica y politiquera de vamos a poner sedes por todas las ciudades y membrarla, pues bueno, primero resuelvan el déficit de los 30.000 millones de pesos. Entonces vamos a poner sedes en todo lado y la sede de la 40 y la Macarena y la de todos lados se está cayendo a pedazos. Es absurdo. Resuelvan el déficit y ya después sí resuelven cómo podemos fortalecer la distrital. Quiero decir una cosa. Como ustedes sabrán, yo no soy pues tan nuevo en estas líderes. Quiero resaltar la importancia y lo bonito de lo que acabamos de oír decir a los compañeros que promovieron este evento, de que están vendiendo unos brownies para financiar, no sé, las hojas volantes o cualquier cosa. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene esa visión de las cosas. Uno de los grandes debates de quienes llevamos toda la vida luchando por la transformación de Colombia es cómo financiar esa lucha. Porque cualquier lucha vale plata. O sea, los sindicatos tienen que resolver cómo se financian las marchas, los paros agrarios. Uno de los videos más complicados es cómo se financia el paro. Porque si se paran miles de personas en una carretera, eso es un esfuerzo económico inmenso. O si se tienen que trasladar de las bodegas hasta las carreteras oficiales. Y eso es un problema de la política también. Entonces, básicamente, en Colombia se han planteado tres posibilidades de cómo financiarse. Una es que los ricos o la gente más poderosa
o los propios recursos públicos financien la política, que es en general lo que hacen todas las fuerzas corruptas que han controlado. Entonces, ¿cómo se financian? Robándose la plata del Estado o consiguiendo patrocinadores que den plata a cambio de los contratos que después el Estado les va a dar. Entonces, es una manera de financiarse, que por supuesto significa no solo la corrupción en sí misma, sino la pérdida de toda independencia del gobernante, porque entonces el que sale a elegir cualquier cosa, tienen que de alguna manera devolverles a esos las platas porque financiaron la campaña. Se ensayó un segundo método y fue una de las profundas equivocaciones del levantamiento armado en Colombia. Una de las razones con las cuales que alegó la guerrilla para levantarse en armas y para cosas tan monstruosas como el secuestro, puede decir que es que era así, a tiros, como usted se conseguía la financiación, digamos, de la política y de la lucha ciudadana. Eso se planteó como una teoría, que por supuesto los hechos han demostrado absolutamente fracasadas. Y la tercera posibilidad, que por su propia humildad, diría yo, si ustedes quieren, es la única que es eficaz, es esa, de pasar el sombrero. Sí, o sea, de buscar que la gente honrada y la gente buena, cada uno con pequeños aportes contribuya financieramente, pero o sea, comprarse el bravo. Sí, y entonces, no sé cuánto quedará de utilidad cada bravo, de 500 pesos o 1000 pesos. Sí, o la cuota voluntaria que da el estudiante, o que da el empresario, que da el trabajador, pero que la da normalmente relativamente pequeña, la da sin un compromiso, digamos, inconfesable detrás, porque simplemente la gente dice, bueno, yo regalo 5 pesos, yo puedo regalar un poco más. Esto es una lección grande. Es una pregunta que ustedes deben hacerse: ¿cómo se financia la política? Las fórmulas de financiación nuestras son de este tipo, que llamamos financiarnos con nuestros propios esfuerzos. Entonces, yo, por ejemplo, de mis ingresos como senador, entrego para esta Cámara una suma, digamos, me quedo para mí y para mi familia con una suma igual a la que ganaría si yo hubiera seguido siendo profesor de la Universidad Nacional. Y el resto lo entrego a esta causa. Pero digamos que eso no tiene tampoco mucha gracia. Finalmente, un profesor universitario en Colombia se gana unos pesos aquí le permite el medio sobrevivir. Estas cosas tienen más gracia, porque ustedes, lo bonito, y todo esto es parte del debate político. Lo cuento porque creo que son detalles interesantes de conocer y que son cosas que normalmente no se piensan y que marcan diferencias. Porque el cuento que nos echan todo el tiempo es que todos los políticos son iguales. Y yo vengo diciendo, no, yo no comparto ese honor de ser igual a nosotros. Nosotros no somos iguales a ellos, y me refiero a las fuerzas del establecimiento. Nosotros genuinamente tenemos una manera de pensar y de actuar y de vivir que no se parece en nada a la de ellos. Y tal no somos como ellos que no estamos con ellos. Si fuéramos como ellos seríamos artistas o hubiéramos sido uribistas. Y preferimos, repito, no disfrutar de ese honor de ser como ellos. Entonces aquí preferimos estar con ustedes en el cuento de los brownies, ¿sí? Pregando a transformar este país. Digamos, no solo con contenidos diferentes de la política, sino con formas diferentes de hacer. Le damos las gracias al senador Robledo y al candidato al Consejo Manuel Sarmiento por habernos acompañado el día de hoy. Los que quieran acompañarnos ahorita afuera para la foto, bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Este país si tiene arreglo, es el polo, es el pueblo. Este país si tiene arreglo, el polo está con el pueblo. En las calles junto al pueblo, al polo siempre verán, con la fuerza de la razón, Colombia vamos a cambiar. Una fiesta de amarillo la llenará de dignidad. Este país si tiene arreglo, es el polo, es el pueblo. Este país si tiene arreglo, el polo está con el pueblo. Este país si tiene arreglo, amarillo el color que siento. Colombia, tierra de riquezas, con el polo va a surgir. La ruta al desarrollo, soberanía hay que exigir. Por democracia como no Carlos Gaviria,
enseñó salud y educación. El Polo exigió agro y arte, industria y cultura, papá. Este país, si tiene arreglo, es el Polo, es el pueblo. Defendiendo al campesino, que lo arruina el TLC. Inclusión, fuerza y progreso, trabajo y dignidad, soberanía del pueblo, el Polo restaurará. ¡Vamos, Colombia! Colombia, tierra de riquezas, con el Polo va a surgir la ruta al desarrollo, soberanía. ¡Ay, qué